Imagina que recibes tu primer sueldo. Tienes 20 años. El mundo te grita que lo gastes, ropa, fiesta, un auto. Pero tú haces algo radical. Algo que asusta. Tomas el 70% de ese dinero, y lo desapareces. Hoy conocerás la historia de la estrategia del primer cheque. La única decisión matemática capaz de jubilarte antes de que te salgan canas. Bienvenidos a la visión. Bienvenidos de nuevo, visionarios. Existe una mentira que nos han repetido hasta el cansancio. La mentira dice así. Disfruta ahora, porque eres joven. Ya tendrás tiempo para preocuparte por el dinero. Esa frase ha destruido más futuros que cualquier crisis económica. Hoy no vamos a hablar de ahorrar monedas en un frasco. Hoy vamos a diseccionar una cirugía financiera a corazón abierto. Vamos a analizar el caso de aquellos héroes anónimos que, al recibir su primer pago, no vieron dinero para gastar, sino semillas para plantar. Hablaremos de la regla del 70%. Sí, has oído bien. Vivir con el 30% y ahorrar el 70%. Suena imposible. Suena a tortura. Pero para los verdaderos visionarios, es el precio de la libertad absoluta. En este video, dividido en 3 actos, te llevaré por el viaje psicológico, matemático y emocional de romper la ley de Parkinson y escapar de la carrera de la rata antes de siquiera entrar en ella. Prepárate. Toma nota. Porque lo que vas a escuchar va a contradecir todo lo que te enseñaron tus amigos, tu escuela y probablemente tu familia. Todo comienza un viernes. El primer viernes de pago. Vamos a ponernos en los zapatos de nuestro protagonista. Llamémosle David. David acaba de graduarse o quizás consiguió su primer empleo técnico. No importa el origen, importa el momento. David mira su cuenta bancaria. Es la primera vez en su vida que ve una cifra de 4 dígitos que es totalmente suya. La dopamina inunda su cerebro. Es una reacción química, biológica. Su cerebro reptiliano le dice, casa exitosa. Ahora, consume. A su lado está su compañero, Carlos. Carlos recibió el mismo cheque. ¿Qué hace Carlos? Carlos ya tiene la pestaña del navegador abierta comprando el último iPhone a plazo. Carlos ya reservó mesa en el restaurante de moda para la noche. Carlos está alquilando un apartamento que cuesta el 50% de su sueldo porque se lo merece. Aquí es donde se bifurcan los destinos. La sociedad está diseñada para crear a millones de Carlos. El sistema necesita a Carlos. Necesita que Carlos gaste todo hoy para que tenga que volver a trabajar mañana. Es la esclavitud moderna, disfrazada de estilo de vida. Pero David ha leído. David ha visto a sus padres luchar. David entiende algo que Carlos ignora, la ley de Parkinson. La ley de Parkinson establece que los gastos aumentan hasta cubrir la totalidad de los ingresos. Si ganas 1000, gastas 1000. Si te suben el sueldo a 2000, mágicamente tus necesidades cuestan 2000. David decide hackear la Matrix. Decide que su sueldo real no es lo que dice el recibo de nómina. Él decide, unilateralmente, que su sueldo es solo el 30% de esa cifra. El otro 70% no existe. No es para gastar. No es para emergencias. Es para comprar su libertad. El primer mes es brutal. Mientras Carlos llega el lunes contando historias de su fin de semana en la playa, David llega con un tupper de arroz y pollo. David sigue viviendo en una habitación pequeña o en casa de sus padres. David usa el transporte público o una bicicleta vieja. El entorno comienza a presionar. Esta es la primera barrera del visionario, la presión social. Los amigos le dicen, ¿para qué trabajas tanto si no disfrutas? Eres un tacaño, el dinero es para vivir. David siente la duda. Siente la envidia cuando ve las historias de Instagram de sus amigos. Se siente pequeño. Se siente pobre, aunque técnicamente gana lo mismo que ellos. Pero David tiene un secreto. Cada mes, ese 70% va a una cuenta de inversión intocable. Al principio, son solo unos cientos de dólares. No parece mucho. No parece que valga la pena el sacrificio de no ir a esa fiesta o no comprarse esas zapatillas. Pero aquí entra el concepto del valle de la decepción. Cuando empiezas algo grande, los resultados no son visibles de inmediato. Estás cavando los cimientos de un rascacielos. Desde fuera, solo se ve un agujero en la tierra. La gente se ríe del agujero. Mira a David, trabaja como un burro y vive como un monje. Sin embargo, David está construyendo carácter.
Ahorrar el 70% del primer salario no es solo una estrategia financiera, es un entrenamiento militar para la mente. David está aprendiendo a ser feliz con poco. Está desvinculando su felicidad del consumo. Si puedes ser feliz con el 30% de tu sueldo cuando tienes 20 años, serás invencible cuando tengas 40. ¿Por qué? ¿Qué pasa si David pierde su empleo? No pasa nada. ¿Tiene ahorros? ¿Qué pasa si Carlos pierde su empleo? Es una catástrofe. Carlos vive al día. Carlos es un esclavo del miedo. David, gracias a su austeridad radical, empieza a perder el miedo. Este primer acto no se trata de dinero. Se trata de control. El 70% no es dinero guardado, es poder acumulado. David empieza a caminar diferente. No con la arrogancia del que tiene un reloj caro, sino con la tranquilidad del que tiene un respaldo de acero. Ha sobrevivido al primer año. La semilla está plantada. Pero la prueba más dura está por llegar. Han pasado 3 años. La novedad del primer empleo ha desaparecido. La rutina se ha instalado. Es lo que llamamos el desierto de la disciplina. Aquí es donde la mayoría de los intentos de ahorro mueren. Es fácil estar motivado el primer mes. Es casi imposible mantener el ritmo el mes número 36. Analicemos la matemática de David. Supongamos que el sueldo inicial era de $1000, para usar números redondos. David vivió con 300. Ahorró 700 al mes. En un año, son $8400. En 3 años, son $25.200 de capital base. Sin contar intereses. Para un joven de 23 o 24 años, tener $25.000 líquidos es una anomalía estadística. Pero David no los dejó bajo el colchón. Los invirtió. Un retorno medio del 8% o 10% anual en índices bursátiles o bienes raíces fraccionados. El dinero ha empezado a tener hijos. Mientras tanto, veamos a Carlos. Carlos ha recibido 2 aumentos de sueldo. Ahora gana 1.500. ¿Qué hizo Carlos? ¿Ahorró la diferencia? No. Carlos se mudó a un lugar más caro. Carlos cambió el coche. Carlos se compró una tarjeta de crédito Platinum para acumular millas de viajes que no puede pagar. Carlos tiene un patrimonio neto de 0. O peor, negativo. Aquí entramos en la parte técnica del guión. ¿Cómo diablos se vive con el 30%? Los héroes de las finanzas personales que hemos estudiado utilizan 3 pilares fundamentales para lograr esto durante el desierto de la disciplina. Pilar 1, el hackeo de vivienda. David no alquila un apartamento de lujo. David comparte piso. O vive con sus padres contribuyendo con los gastos, que es mucho más barato que vivir solo. O, en un nivel más avanzado, compra una propiedad pequeña y alquila las otras habitaciones para que sus inquilinos paguen su hipoteca. Su costo de vivienda tiende a 0. Pilar 2, transporte utilitario. El ego es el enemigo del ahorro. El coche es el destructor de riqueza número 1 para los jóvenes. David entiende que un coche es una herramienta para ir de A a B, no una extensión de su virilidad. David conduce un usado confiable, usa bicicleta o transporte público. Mientras sus amigos pagan $500 al mes en letras de auto, David invierte esos 500. Pilar 3, entretenimiento de alto valor y bajo costo. David no es un aburrido. Pero no necesita gastar $100 en una noche para divertirse. Hace deporte, lee, aprende habilidades nuevas, hace senderismo. Descubre que las mejores cosas de la vida realmente son gratis o muy baratas. Pero volvamos a la trama. Llega el momento de la gran tentación. A los 25 años, todos los amigos de David están planeando un viaje enorme a Europa o Asia. Todos van. Es el viaje de la vida. La presión es asfixiante. David tiene el dinero. Podría pagarlo en efectivo 3 veces. Carlos le dice, vamos, David. Solo se vive una vez. No te lleves el dinero a la tumba. Esta frase es peligrosa porque es una verdad a medias. David duda. Mira su cuenta de inversión, que ya roza los $50.000 gracias al interés compuesto. Podría sacar 5.000 y ni se notaría, piensa. Es una batalla interna entre el yo presente, que quiere placer, y el yo futuro, que quiere libertad. David decide no ir. O decide ir, pero con un presupuesto mochilero, gastando una fracción que los demás. Esta decisión marca el punto de no retorno. Al rechazar la gratificación masiva cuando tienes la capacidad de pagarla, rompes las cadenas del consumismo para siempre.
En este acto, David descubre algo fascinante: su dinero empieza a ganar más dinero que él mismo en algunas semanas. Llega un mes donde el mercado sube y su portafolio genera $1000. Ese mes, David se da cuenta de que tiene un segundo empleado, trabajando para él 24 horas al día. Ese es el momento eureka. El sufrimiento de comer arroz, de no tener el coche nuevo, de repente cobra sentido. David no está ahorrando, está comprando una máquina de imprimir libertad. Mientras tanto, la vida de Carlos empieza a mostrar grietas. El coche nuevo tuvo una avería y no tiene fondo de emergencias. La tarjeta de crédito está al límite. El estrés empieza a aparecer en su cara. Carlos empieza a decir cosas como: ojalá llegara el viernes, odio mi trabajo, no veo la hora de las vacaciones. Carlos está atrapado. Ha construido su propia jaula dorada. David, en cambio, empieza a amar su lunes. No porque ame su trabajo necesariamente, sino porque sabe que no está obligado a estar allí para siempre. Cada día que va a trabajar, es una lección, no una condena, porque su fondo de libertad sigue creciendo. Han pasado 10 años desde el primer cheque. La curva exponencial ha hecho su trabajo. Si David mantuvo su disciplina, y a medida que su sueldo subía, mantenía sus gastos bajos, evitando la inflación de estilo de vida, los números son mareantes. Hagamos la proyección. Ahorrando e invirtiendo agresivamente el 70%, o incluso bajando al 50% conforme la vida se complica, pero con una base enorme, David a los 30 años es, muy probablemente, millonario en patrimonio neto o está muy cerca de serlo. Pero aquí está la clave del subnicho: riqueza silenciosa, nadie lo sabe. David no conduce un Ferrari. David conduce un coche normal, quizás un poco mejor que el de hace 10 años. David no vive en una mansión, vive en una casa bonita que ya está pagada o cuya hipoteca es insignificante para él. Pero cuando camina por la calle, David es un héroe financiero. ¿Por qué? Porque llega una crisis. La empresa hace recortes. El jefe llama a Carlos y a David. Carlos está aterrorizado. Tiene hipoteca, letras del coche, colegios privados, deudas de consumo. Si pierde el empleo, pierde su vida en 3 meses. Carlos se humilla, acepta horas extras sin paga, acepta el maltrato. El miedo huele. El jefe mira a David. David está tranquilo. Sonríe. David tiene suficiente capital invertido para vivir 15 o 20 años sin trabajar si quisiera. O quizás, sus inversiones ya cubren sus gastos básicos, libertad financiera lea. David mira al jefe y negocia con poder. O incluso, David decide que es hora de irse y empezar su propio negocio. Este es el clímax de nuestra historia. El primer cheque no fue sobre el dinero. Fue sobre esto. Fue sobre el momento en que puedes decir no. La capacidad de decir no a un jefe tóxico. No a un trabajo que odias. No a una situación injusta. Eso es la verdadera riqueza. Carlos, a los 30 años, se da cuenta de que ha estado corriendo en una rueda de hámster. Ha ganado millones a lo largo de la década, pero no tiene nada. Todo se fue a los bolsillos de otros: bancos, tiendas, restaurantes. Carlos fue un canal de transmisión del dinero, no un contenedor. David fue una presa. Un dique. Retuvo el flujo, creó un lago, y ahora ese lago genera electricidad para toda su vida. Pero la historia no termina solo con dinero. La disciplina que David forjó en esos primeros años duros se ha trasladado a otras áreas. Es disciplinado con su salud, con sus relaciones, con su aprendizaje. El ahorro radical del 70% reestructuró su cerebro. Le enseñó a postergar la gratificación. Y en la vida, los que saben esperar, se quedan con todo. Ahora, David mira a la siguiente generación. Ve a un chico de 20 años recibiendo su primer cheque. Ve el brillo en sus ojos de querer comprarse el mundo. David se acerca y le da el consejo que vale más que cualquier cheque. Vive como nadie hoy, para que puedas vivir como nadie mañana. La estrategia del 70% no es para todos. Requiere un nivel de sacrificio que el 99% de la población no está dispuesta a hacer. Te llamarán loco. Te llamarán obsesivo. Te dejarán de invitar a cenas caras. Pero dentro de 10 años, cuando ellos sigan quejándose de la economía, del gobierno y de la mala suerte, tú estarás invitando a la ronda, no con tu sueldo, sino con los dividendos de tu disciplina. Visionario, te pregunto directamente. ¿Eres capaz de hacerlo? No te pido el 70%. Quizás tu situación actual solo permite el 20% o el 50%.
Pero el porcentaje no es lo importante. Lo importante es la agresividad. Lo importante es la rabia contra la mediocridad. El sistema quiere que seas Carlos. El sistema necesita que seas dócil, endeudado y dependiente. Ser un David es un acto de rebelión. Ahorrar es el acto más revolucionario que puedes hacer en una sociedad de consumo. Si estás recibiendo tus primeros ingresos, o si decides empezar hoy mismo desde cero, recuerda la estrategia del primer cheque. Congela tu estilo de vida. No subas tus gastos cuando suban tus ingresos. Mantén el hambre. Mantén la austeridad. Y deja que el tiempo haga el resto. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, si te has visto reflejado en David, dolorosamente, en Carlos, es hora de cambiar el guión de tu vida. Suscríbete al canal y activa la campana. Porque en los visionarios del éxito, no solo contamos historias, construimos leyendas. Comenta abajo la palabra libertad, si estás dispuesto a sacrificar el hoy para conquistar el mañana. Nos vemos en la cima.